Hola, ¿qué tal? Yo soy Rick y en este tutorial vamos a ver lo básico para dibujar chicas cartoon. Dibujar personajes femeninos parece más difícil que dibujar hombres. En mi caso, siempre ha sido uno de los temas más difíciles de hacer. Lo importante es encontrar las diferencias en su estructura para que podamos dibujarlas más fácil. Para mí, una de las mayores diferencias al momento de dibujar chicos y chicas es la forma en que dibujo el torso. Como hemos visto en otros tutoriales, podemos iniciar con un círculo para el rostro, así como una línea curviada que será nuestra línea de acción para el cuerpo. En este caso, al tratarse de un chico, lo que hago es dibujar un cilindro para su torso y una esfera para dibujar su cintura y pelvis. Luego dibujo las líneas guía para las piernas y dos pequeños puntos para simular las rodillas. Voy a completar el personaje para que podamos ver la diferencia con la estructura de una chica. Para dibujar a una chica, iniciamos con la misma estructura básica. Un círculo para su rostro y luego la línea de acción. Ahora, para la estructura de su torso, yo uso una especie de triángulo invertido en lugar del cilindro. Me gusta ponerle un par de líneas diagonales adentro y hacia arriba para simular las costillas. Para la cadera y la pelvis, usamos un círculo, pero en este caso solo la mitad. A partir de ahí podremos dibujar la estructura de las piernas. En los personajes ya terminados, podemos ver la diferencia. Por un lado, el chico utiliza un cilindro y una esfera para su torso, cadera y pelvis, mientras que la chica utiliza un triángulo invertido y una esfera a la mitad. El truco para poder dibujar diferentes poses de chicas cartoon está en entender esta forma de triángulo invertido y la media esfera que la acompaña. Juntas, en distintos ángulos, nos van a permitir dibujar miles de poses. Por ejemplo, aquí podemos ver la estructura del torso dibujada de frente, en 3/4 y en perfil. Lo interesante es ver cómo el triángulo se va aplastando según el ángulo, al igual que la esfera a la mitad que forma la cadera. Vamos a dibujar a una chica desde el principio, tomando en cuenta su estructura. Iniciamos como siempre con una esfera para el rostro, para luego agregar la línea de acción del torso. Luego dibujamos el triángulo invertido, en este caso pensando que la chica va a estar un poco girada hacia la izquierda. Voy a dibujar el medio círculo para las caderas. Aquí voy a rehacer un poco el triángulo ya que no me quedó como yo quería, y voy a completar las líneas que simulan las costillas. Ahora vamos a dibujar las líneas guía de las piernas, marcando con unos círculos pequeños las rodillas y unas líneas para los pies. Poco a poco vamos a ir dándole forma a las piernas, usando unos cilindros con la parte inferior más delgada y usando unos triángulos para hacer los pies. Voy a definir un poco más el rostro y a colocar sus líneas guía. También voy a arreglar un poco el cuello y a agregar los círculos que simulan los hombros. Ahora voy a definir los ojos y definir las formas básicas del cabello. Luego las cejas, definir un poco el mentón, dibujar la nariz y hacerle la boca. Esta chica va a estar sonriendo. Ahora nos enfocaremos en hacer las estructuras de cada brazo, iniciando por una línea y un círculo para el codo, para luego así crear los brazos usando cilindros. Dibujemos primero su mano izquierda y luego los dedos de la mano derecha, ya que esta va a estar agarrada a su cintura. Ya solo falta completar su brazo derecho. Si veo que uno de los brazos está más grueso, puedo borrar y corregirlo. Para terminar el boceto, le dibujo la oreja que me faltó hacer y completo su peinado. Como toque final, le dibujo su busto. Ahora voy a repasar el boceto para hacerle su ropa y agregar más detalles. Esto se hace bajando de opacidad la capa donde tenemos el boceto y dibujando en una capa nueva. Esto es si estamos trabajando de forma digital. Si estás usando lápiz y papel, puedes pasar el borrador suavemente sobre el boceto para aclarar así las líneas y entonces delinear con lápiz. Otra opción es delinear con un marcador negro encima de nuestros lápices para que al final podamos borrar el lápiz y nos quede solo la tinta.
En futuros videos vamos a ver cómo hacer la ropa de las chicas y algunas cosas más específicas como el dibujar piernas y peinados. Listo, ya quedó nuestra chica cartón. Como hemos visto en este tutorial, lo más importante es entender la forma del triángulo invertido y su media esfera para que podamos hacer el torso de nuestras chicas cartoon. Y bueno, esto es todo por este tutorial. No olvides suscribirte a mi canal para ser de los primeros en ver mis nuevos videos. Puedes ver más de mi trabajo en Instagram, Facebook y Twitter. Búscame como Rick Ruiz Dana. También puedes ver más de mis dibujos en rickr-d.com. Gracias por ver y nos vemos luego.